Buenas tardes, Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en sus corazones. Estamos transmitiendo del Congreso Constituyente para la Regeneración Nacional. Estamos en la sección de Analizando la Constitución. Hoy nos toca el artículo 5 de la Constitución mexicana. Vamos a leer el primer párrafo. Dice así, artículo 5, vigente a la fecha. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Bueno, pues vamos a ver lo que dice nuestra Constitución utópica. Nuestra Constitución utópica dice así. Dice, artículo 5, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. La ley que determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo deberán homologarse en todas las entidades federativas y suscribirse en esta Constitución. Nadie podrá ser obligado a realizar trabajos personales bajo ninguna circunstancia, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial en caso de reparación de daños a terceros o al entorno ecológico, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, solo podrá ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular directa o indirecta. Las funciones electorales censales tendrán carácter obligatorio, pero serán retribuidas al igual que aquellas que realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Bueno, creo que ya nos pasamos del párrafo. Vamos a ver el siguiente párrafo de la Constitución vigente a la fecha. El siguiente párrafo dice, la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado, dice, en cuanto a los servicios públicos, solo podrá ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. Bueno, luego dice, bueno, vamos a ver cómo dice el artículo de nuestra Constitución utópica. Sigue, aquí nos quedamos. Dice, los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede... bueno, aquí ya vamos a seguir con el siguiente. Vamos a continuar con el siguiente párrafo.
de la Constitución vigente a la fecha. Dice, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida irrevocable, sacrificio de la libertad o de la persona en cualquier causa. Ahora vamos a ver lo que dice la Constitución utópica. La Constitución utópica dice, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede emitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Bueno, vamos a seguir con el siguiente párrafo de la Constitución vigente a la fecha. Dice así, el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de 1 año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Y luego dice, la falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador, solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Bueno, vamos a ver lo que dice la Constitución utópica. Es el contrato de trabajo en ningún caso obligará al trabajador a laborar en su perjuicio, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador solo obligará a éste a la